Buenas tardes, Europa, y buenos días, América. Digamos, como yo soy muy obediente y el jefe me ha mandado que puedo poner la petición FIP, pues lo he puesto. O sea que, digamos, esta es una buena representación. Aquí está, digamos, en la página siguiente, si la puedo pasar. A ver, un momento. Ahora. Aquí está la petición FIP con el logo, en la cual, digamos, FIP autoriza a que mi oficina pueda usar este logo. Aquí está la carta que la FIP, a través de Reinaldo Macedo y Alba Samamé, pues han enviado a Alfonso Molina, a Henry Márquez y a mi oficina. Aquí, digamos, se dice que se puede usar este logo. Bien. Pues enhorabuena a todos. Bien, yo voy a empezar por el tema de los certificados en el Perú y antes que todo vamos a ver qué se entiende por certificación. Certificación es un pago previo de un derecho especial de entrega diferente del franqueo, que es depositada a la mano y mediante un resguardo en la oficina de origen y circula con garantías especiales y es entregada al destinatario previo el correspondiente recibo. Esta es una definición de un oficial de correos que escribió un libro sobre todas las definiciones de correo del año 1908. Entonces, una carta certificada se compone de un porte o un franqueo en origen más un derecho de certificación. Y aquí muestro una carta de España de la emisión de 1860, en la cual se ve un franqueo, que es un franqueo de 4 cuartos, en amarillo, y luego el derecho de certificación de 2 reales. Sería posible franquear, o sea, certificar cartas sin el franqueo, pero generalmente todas las cartas se franqueaban. Significa esto que se pagaban en origen el valor del transporte hasta su destino y además el valor del derecho de certificación. ¿Qué significa certificar? Significa que la carta, cuando la recibe el destinatario, el remitente sabe que la carta ha llegado a su destino, porque el destinatario firma con un recibí. Y esta carta, la envuelta de la carta, vuelve a la oficina principal como garantía de que el destinatario ha recibido la carta. En el caso que muestro, es una carta que va de Madrid a Barcelona, porque el sello que hay es un sello de Madrid, y también tienen la rueda de carreta número 1, y digamos, va a Barcelona con un número de registro 268 y con el franqueo de 4 cuartos y el derecho de 2 reales. Franqueo no es lo mismo que porte. El primero se refiere cuando se paga previamente mediante sellos u otro sistema equivalente, mientras que el porte es el pago en efectivo a posteriori de realizar la conducción de la correspondencia. Esto es importante, digamos, diferenciarlo. ¿Y por qué son rarísimas las cartas certificadas anteriormente al siglo XIX? Pues sencillamente porque estas cubiertas, en el cual había la garantía de que el destinatario había recibido la carta, pues se destruían en las emitaciones de correos. ¿Por qué las cartas certificadas son interesantes o importantes en la historia postal, al menos para mí? Primero porque tiene franqueos muy altos, con gran vistosidad de piezas. Porque así también conocemos mejor las rutas, con tomas de razón intermedias. En general son cartas o son sobres de grandes tamaños. Y además también la rareza, dado que antes de la UPU los sobres certificados se destruían. Y aquí muestro 3 ejemplos de cartas certificadas. A derecha, arriba, una carta certificada de Argentina, bueno, de Buenos Aires, que va a Santa Fe, que es un franqueo tricolor, bonito. Más abajo tenemos una carta de Uruguay con 7 soles de 100 centésimos. Es una pieza rarísima. Y también un sello de 60. Y a la izquierda, una carta
que sale de Costa Rica y que va a Roma. Y aquí, si nos fijamos, tiene multitud de cosas, de señales y marcas diferentes, como aquí un 40, a ver, aquí tiene una marca, aquí tiene un número, aquí tiene otro número en color rojo, otro en azul, aquí tiene un registro en inglés, aquí tiene la firma de alguien, un sello de Costa Rica, un sello de certificado inglés, un pagado hasta destino, otro sello aquí, el sello de fechas, aquí otro digamos que está anulado. Quizás Alfonso nos podría destripar, digamos, y conocer esta carta, todas las cosas que hay. Realmente es una carta interesantísima porque tiene, y luego está también la parte de atrás, con sus sellos. A lo mejor tiene 16 cosas diferentes, que para conocerlas todas requiere, digamos, imbuirse muy bien en la historia postal. Por eso para mí las cartas certificadas son muy interesantes. Por cierto, lo que voy a contar es un estudio postal más que un estudio marcofílico. No vamos a estudiar, no voy a presentar las marcas con sus dimensiones y tipos, sino más bien el estudio postal de sus rutas y, digamos, de sus tarifas. La certificación en América, digamos, venía de España. En España, antes del año 1717, que fue cuando la Real Renta de Correos se hizo cargo del correo, antes estaban los correos mayores, pues antes había el concepto de certificación, que no es exactamente igual que el que conocemos ahora. Si bien certificación significaba que la carta se entregaba a su destinatario y luego el remitente tenía conocimiento de que se había enviado. Las primeras fechas en manos privadas son estas cartas que aquí muestro, una carta que aquí muestro. Esta carta, que es del rey Felipe IV, que anuncia el nacimiento de su hijo, el llamado Felipe el Próspero, que murió a los 4 años, anuncia, digamos, de forma masiva a los diferentes estamentos políticos, religiosos, de que había nacido su hijo. Y para ello envía estas cartas y pone certificación a Madrid. Y esa carta va a Cascante. Y luego, una vez recibida por el remitente de que se había entregado la misiva, volvía otra vez a su origen. En el frente podemos ver 2 grupos de aspas o de líneas cruzadas. Este es el símbolo que se pone de certificación. Esta carta, digo que es la primera en manos privadas, 1657. Hace unos años se conoció una carta de 1604 que se dio como primera certificada, que está en Sigüenza. Esa carta, pues, que incluso se hizo un sello, era la primera conocida entonces, pero actualmente se ha ido a buscar más en los archivos y estamos ya en la fecha, creo que es de 1592, como la carta más antigua conocida de certificación. Aunque claro, está en archivos estatales. Otra carta certificada, digamos, antes de la Real Renta de Correos, es la que muestro, y esa es la primera que tiene un porte. En este caso es medio real que se pagó por esta carta. Aquí no había el porte más el derecho, sencillamente se pagaba el medio real y ya está. O sea, no había más valores a cargar. Esta carta va de Toledo a Palencia y luego vuelve otra vez a Toledo como signo de que se había entregado. Bien, yendo al Perú, vamos a diferenciar 3 periodos: el colonial, el republicano y el filatérico. El colonial es desde el 12 de julio de 65 hasta el 26 de septiembre de 78, que cambió una tarifa. Y luego hasta el año 24, hasta el 9 de diciembre del 24, cuando ya, digamos, la última administración española dejó de administrar la de Lima. El republicano pues empezaría con la primera tarifa, bueno, de 1821 a 1826 se usaron tarifas coloniales. De septiembre del 26
al 23 de septiembre del 36 hubo unas tarifas. Y luego hubo unos años, cuando hubo el norte peruano y el sur peruano, en que hubo diferentes tarifas, que luego veremos un poco más de calma. En enero de 1840, se volvió a las tarifas de 1826. Y esto se hizo hasta el 21 de enero de 1851, cuando se cambiaron todas las tarifas, tanto las de porte normal como las certificadas. Y a partir de enero de 51 hasta el 13 de febrero de 58, en que empieza, podemos decir, casi el periodo filatélico, aunque la verdad empezó el 10 de marzo, pero si bien las tarifas y digamos, los decretos empezaron en esta fecha. Y el filatélico sería desde febrero del 58, una primera fase, hasta febrero del 66, con un tipo de tarifas, otra tarifa de febrero del 66 hasta quizás 30 de enero del 68, de esa fecha hasta el 21 de febrero del 74, y luego de esta fecha hasta el ingreso en la UPU por parte de Perú. Aquí pongo una nota que entre el 23 de septiembre del 36 y el 22 de octubre del 39 se vuelve la tarifa colonial del 21 para el estado norperuano, excepto Lima y Callao, que tenía una tarifa reducida. Pero no hay nada referente a certificación. Suponemos que tanto el norperuano como el surperuano usaron las mismas tarifas de certificación, que eran 4 y 8 reales. Bien, la primera tarifa de correo certificado es la de 12 de julio de 65, en la cual desde Madrid se dice que la tarifa a aplicar es la que se muestra en la tabla. De Indias a España, la tarifa era de 20 reales de vellón para carta sencilla y 40 para cartas de 1 onza para arriba. Y de unos otros oficios del continente de las Indias eran 10 y 20. Esa tarifa, digamos, no conocemos certificados de este periodo. Estamos hablando de 1778. Provisionalmente, Pando hizo una tarifa en el año 72, que era casi la misma, con 3 y 6 reales de certificación, que está aquí, digamos dentro del Perú, y para España eran 12 y 24 reales de plata. También había unas tarifas digamos, al Reino de México. Estas se usó en poco tiempo porque luego el virrey, que al principio las firmó, luego más tarde las anuló, a cabo de unos meses. Y la tarifa que rigió durante muchísimos años fue la de septiembre del año 78. Vamos a verla porque muchas cartas que voy a mostrar tienen esas tarifas. En el Perú, una carta que pesaba menos de 1 onza pagaría 4 reales de certificación. Y si pesaba más de 1 onza, pagaría 8 reales. Si esa carta iba a Chile o Bogotá, pagaría 5 o 10. Si iba a islas, o sea, al Caribe o a México, pagaría 8 y 16. Y si iba de las Indias para España, pagaría en Perú 12 reales de plata y 24 reales de plata, según que sea tarifa hasta 1 onza o de 1 onza en adelante. Ya vamos a ver ejemplos. Esta es una carta del año 1785 de Piura a Quito. Tiene un derecho de certificación de 4 reales. ¿Por qué? Porque su porte, que son 3,5, se corresponde con un porte doble de Piura a Quito. Por tanto, como no llega a 1 onza, la tarifa de certificación eran 4 reales. Si hubiese pesado más de 1 onza, serían 8 reales. Aquí tenemos, como la carta se pagó el porte, tenemos la marca franca y Piura, y al mismo tiempo se pone que certificación, o sea que está certificada con porte, y que salió hoy, el 3 de mayo del año 85. En principio, esta era la primera carta conocida certificada de Perú,
y la segunda de América. Pero bueno, luego Manuel Arango se fue a Londres y encontró toda una serie de cartas en las cuales había varias cartas certificadas del año 79. Y esta otra que hemos visto es del año 85. O sea, aquí esta carta es la primera conocida de certificación de Perú. Esa carta con la marca certificación de Lima y con la marca franca fue dirigida a Madrid y al José Gálvez, que era el ministro de Marina y también el ministro de las Indias. Esta carta, junto con otras, se embarcó en el barco mercante San Francisco Javier, alias La Perla, y fue apresada por los corsarios ingleses a la altura de la isla de las Flores, que es una isla que está al norte de las Azores. Y todo su cargamento fue conducido a Falmouth. Y según cuenta Manuel Arango, transportaba más de 2.000 cartas y pliegos que están guardados en el archivo de Kew Garden. Es un archivo fantástico. Esta es otra carta de este mismo archivo, en la cual, si bien la anterior no lleva los valores de certificación, esta sí que lo lleva. Si vemos la parte superior, aquí, en la parte de atrás, pone porte 45, derecho 24, total 69. Significa que esto, que el remitente pagó de porte 45 reales de plata, que se corresponde con un peso de 4 onzas y media, según la tarifa del año 68, más el derecho de certificación de 24 reales porque pesaba más de 1 onza. Esta es una carta, como se ve, digamos, voluminosa, porque tiene aquí muchos pliegues, por lo tanto, es lógico que con un porte tan alto, que pesase 4 onzas y media, pues tenga estos pliegues de aquí. Seguimos con cartas certificadas de época colonial. Esta es la primera que yo conozco, aparte de las de la Perla de Lima. Esta es la primera, digamos, es el año 1798 y va de Lima a Huaraz. Salió, en la parte de atrás pone que salió el 23 de mayo del año 1700, no, salió aquí en el anverso, y en el reverso pone 7 reales y medio de porte y derecho 8 reales. Total 15 y medio, eso es lo que pone en la parte de atrás. Que el porte se corresponde con un peso de 1 onza y 1/4, según la tarifa del año 78, tabla 12. Y el derecho del certificado era de 8 reales para pliegos de más de 1 onza. Y aquí vemos un caso muy curioso, y es que cuando se hacía la carta certificada, en gran parte de ellas se ponía el recibí de la certificación. Entonces se mandaba toda la carta y cuando se recibía la carta por el destinatario, se firmaba este recibí y entonces este recibí es el que volvía también a Lima. En este caso, así a Lima, porque iba de Lima a Cuzco, por lo tanto volvía otra vez a Lima. Y este es el único caso que yo conozco en el cual no está separado el recibí de la carta principal. Y aquí vemos 2 casos en los cuales el recibí está separado. O sea, en este caso no está separado. Aquí no está separado. Y aquí sí está separado. Váyanme. Aquí está separado. Esta otra carta es una carta que va de Lima a Cuzco y pone oficio en el reverso. Y cuando pone oficio en el reverso no lleva desglose de valores. Luego también veremos otros ejemplos que las cartas del Servicio Nacional en época republicana o de oficio en la época colonial, pues las cuentas no se pagaba directamente, sino que se pagaba a través de compensación de cuentas. Las marcas principales de Perú
la marca certificada de Lima apareció en el año 72, la de Arequipa en febrero del 73, la de Quito en noviembre del 73, Trujillo septiembre del 75 y Cuzco en mayo del 76. ¿Y por qué sabemos eso? Sencillamente porque en las cuentas de las administraciones de Perú, en el archivo de Indias figura unas cuentas, por ejemplo en este caso en la de Trujillo, que dice, en las cuentas de Trujillo figuran en las cuentas de gastos de data unas partidas que dicen número 10, idem, son data 144 reales de plata, los mismos que pagué a Pedro Almandos por importe de 3 sellos de plata que contienen en letras, el 1, las de certificación y las 2 restantes, las de Trujillo, correspondientes al despacho de esta oficina, como consta en el recibo número 10 de fecha 24 de septiembre de dicho año, 1775. Si seguimos mirando en los archivos, vemos que el inventario de Lima del 28 de febrero del 77, que está en correo 104 del Archivo General de Indias de Sevilla, pues figura una certificación a Lima. O sea que aquí había 5 sellos de plata, que ponen 2 de francaturas, que son Lima Franca, una certificación a Lima, una marca España y una marca Indias. También dice que había un tarro de óleo y el vermellón para los sellos, una piedra para moler. O sea, el vermellón es de color rojo y era obligado a ponerlo desde que llegó Antonio Pando a Lima el año 72. El año 16, otro inventario, también nos dice que hay una certificación a Lima, que es esta de aquí, y otro inventario de 29 de julio del año 1824 también nos cuenta que había una certificación a Lima. También dice que había una franca hasta Roma, un MZ y otro Perú. Bueno, seguimos. Más cartas con certificados coloniales. Es muy corriente la certificación a Lima. Yo creo que habré visto quizás de 20 a 25. De los demás sitios no hay, pero en cambio de Lima sí que los hay. Y los hay a muchos destinos diferentes, tanto al propio Perú, como Huancavelica en este caso, que en el reverso pone porte 6,5, derecho 8, y esto equivale a una onza y cuarto, que son 5 reales por onza de tarifa, por lo tanto el porte es eso. Y abajo va a Santiago de Chile. Es el 7 de febrero de 1811. En el reverso pone porte 6,5, derechos 10, total 16,5. Según la tarifa del año 78, el porte de 6,5 equivale a una onza y cuarto. En ese caso, el transporte por mar hasta Valparaíso y por tierra hasta Santiago. Sigamos. Arriba a la izquierda hay una carta que se ve poco las marcas, pero es muy interesante porque aquí pone franca y aquí pone palpa, que se ha diluido. Y aquí pone certificación, sale hoy 14 de octubre de 1812. O sea que es una carta certificada que va de Palpa a Lima. Está porteado por la parte de atrás con 3 reales, que es una carta doble, más 4 reales de derecho de certificado, que está indicado en el reverso. Y abajo es una certificación a Huancavelica, o sea que va de Huancavelica a Lima, con la marca certificación a Huancavelica y la marca franca, aquí arriba, y pone salió el 18 de junio de 1816. Es un certificado de peso sencillo, carta sencilla, que con 2 reales más 4 reales de derecho de certificado, que está indicada en el reverso. Esta es una carta de gran formato, que va de Huamanga, ahora es Ayacucho, hasta Santiago de Chile. Y es el 16 de junio de 1809. Esa carta tiene aquí el FANCA, que le falta la R, no es que esté, es el FANCA, digamos, es el habitual que había en Huamanga, certificación y UAM, que es Huamanga.
la carta tiene un porte de 24 reales que se corresponde con 2 onzas y media, más 16 reales de certificado. Y también está el recibir del destinatario. Aquí está indicado el porte, 2 reales y media. Otra carta interesante es esta que va de Lima a Andahuaylas. Está porteada con 93 reales, que se corresponde con un peso de 15 onzas y media, que está indicado arriba a la izquierda. Casi siempre el peso lo indicaban arriba a la izquierda. Y esto se corresponde también con 8 reales de certificado que está en la parte trasera. Y este es uno de los pesos más elevados que conocemos de Lima. Y esta es otra carta muy interesante, aunque está un poco, digamos, con tonalidad del tiempo, pero si nos fijamos bien, arriba tenemos porte a 181,5 y derechos 8, total 189,5. Sale hoy 13 de febrero de 1822, en la época en que ya gran parte del Perú era independiente. Es una certificación a Trujillo con la marca franca. Si vamos a ver qué porte le corresponde qué peso le corresponde a 181 reales de porte, vemos que corresponde a 50 3/4 de onza. ¿Y eso por qué? Porque las 20 primeras pagaban 6 reales de onza y las restantes 2 reales de onza, según, digamos, el decreto, y más 8 reales de certificado. Por lo tanto, eran las 20 primeras más aquí las 30,5, pues eran 50,5, 50 3/4 onzas que pesaba esta carta. Yo creo que esta es la carta de más peso certificada que yo conozco de Perú. Sigamos. Bien, ahora nos adentramos en la época republicana. La primera tarifa republicana es del 21, aunque hubo una rectificación a la del 16 de septiembre del 26 y llegaríamos hasta el 22 de octubre del año 39. O sea, el 16 de septiembre se publica una tarifa de cartas, certificados y encomiendas de la nueva República del Perú, pero unos días más tarde, el 21 del mismo mes, se publica una nueva firmada por Andrés de Santa Cruz con pequeñas alteraciones. La tarifa de portes es este de aquí, de la izquierda, y la tarifa de derechos de certificado es esta. Para las cartas hasta 1 onza son 4 reales y de 1 onza en adelante son 8, y para otros territorios son 5 y 10. Estas son las mismas que las coloniales. En cambio, las de porte no, estas cambian. Las coloniales son las mismas. Aquí tenemos un ejemplo de carta certificada en época republicana. Esta para mí es la primera que yo conozco, el año 29. Y esta es de Trujillo o Algayoc. El porte son 72 reales y los derechos son 8. 72 reales se corresponde con un peso de 10,25 onzas. Y aquí, si nos fijamos bien, le falta la marca franca. ¿Y por qué no tiene la marca franca? Si todos los certificados se franqueaban en origen. Pues porque este no se franqueó. Sencillamente se puso en una planilla y aquí lo pone. Dice, por ser de oficio, el presente pliego se carga su importe en la respectiva planilla. Por lo tanto, digamos, se compensaba entre administraciones, pero, digamos, este organismo no pagó al correo el franqueo. Por tanto, como no pagó el franqueo, correo no puso la marca franca. Es la única que conozco que no pone la marca franca. Otra carta temprana es del 11 de marzo del año 1830, que va de Trujillo a Chachapoyas, 98 leguas, y en el anverso pone 300, y aquí yo estuve viendo si a 300 o 312 o 334, y no, es 300.
Generalmente cuando ponen esto es 1,2 o 3,4 o que sea, ¿no? Aquí es 0,0 porque la tarifa es 3 reales. Y aquí realmente es un 0. Cuando lo amplío veo que es un 0. Por tanto, son 3 reales de porte y 4 de certificación. Como pesa menos de 1 onza, tenía 4 reales de porte. Esta se pagó porque tiene la marca franca. Es una carta de doble peso. Otra carta. Esta va de Lima a Moquegua, 270 leguas, 4 reales de porte para una distancia de 201 aquí a 450 leguas, hasta media onza, más el derecho de 4 reales. Aquí está, digamos, el porte para la parte de atrás y el recibir del destinatario. Y tiene una marca que es Lima, certificación franca de un solo cuño. Esta marca se verá más veces. Esta es otra carta muy interesante que va de Arequipa a Chuquisaca, Bolivia. El porte son 16 reales y los derechos 8, total 24. La ruta más probable es que fuera una transversal de Puno a Oruro a Arequipa. Y aquí está escrito además el porte y los derechos. Realmente el porte es hasta la frontera. Porque más allá de la frontera ya entraba, o sea, en el caso de Bolivia ya había la parte boliviana. Se pagaba hasta la frontera. Hay una época de muchos cambios que fue cuando hubo el conflicto nor-sur peruano. El nor peruano usó unas tarifas de las tarifas de porte, estas de aquí, que conocemos bien, mientras que el sur peruano, las tarifas hay que buscarlas con cartas que sean de esta época y realmente no conocemos, yo al menos no conozco la tarifa de estas fechas. Esto de aquí lo he sacado por cartas que tienen estas fechas, digamos, estas fechas y tienen esos portes, una guía de correspondencia. Esta es una carta en época del año 1937, con la marca Lima, certificación franca, de un solo cuño. Y esta es una carta oficial que va de administración a administración. Y aquí no hay portes. Va de administración de correos a administración de correos. Es una carta de gran formato, es casi una 3, es más que una 4, son un pliego grandes. Seguramente dentro había un cuadernillo, como aquí indica, y se envía de la Administración Municipal de Lima a la de Arequipa. Estas son las tarifas de Huancayo del 22 de octubre del 39 al 2 de enero del 40, que tuvieron muy poco recorrido. Aquí lo que se hizo es que en lugar de hacerlo hasta 50 leguas, se subdividió. Eran un poco más bajas y también se bajaron los derechos de certificado. Si recordamos, eran 4, 8, 5, 10, ahora es la mitad, 2 y 4 y 4 y 8. Pero yo no conozco ninguna carta certificada de este corto periodo. Hablamos de unos meses. Esta es una carta muy interesante porque es una tarifa súper reducida que había entre Callao, Bellavista y Lima. Vamos a verlo. El 17 de noviembre del año 34 se decretó una tarifa súper reducida para las cartas entre Lima y Callao que pasaban a medio real. Aunque estas tarifas se anularon el 29 de abril del año 35, pasando a 2,5 reales, la carta es sencilla, pero luego volvió a implantarse el 7 de agosto de 1839, reafirmándose el 22 de octubre del año 39 y se modificó con la 2 de enero del año 40, que vuelve a las del 21 de septiembre del año 26. Las tarifas, pero en cambio no se hace ninguna observación
entre la tarifa reducida del año 39 entre Lima y Callao. Queda, digamos, muy reducida, como veremos. El porte marítimo que venía de Callao sí pagó £1, pero en cambio las terrestres que venían de Callao no pagaban £1, pagaban £0,5. Entonces la administración peruana de Lima diferenció entre las cartas que venían marítimas de Callao y las cartas terrestres que venían de Callao. Unas pagaban £1 y otras pagaban £0,5. Realmente es interesante esta diferenciación. Y el derecho eran £4. Aquí vemos una carta con el típico Lima certificación franca de un solo cuño de 27 de enero de 1841, en el cual el porte es £0,5 y el derecho son £4. Total, £4,5. Como pesan menos de 1 onza de peso, eran £4. Es el único que conozco de tarifa súper reducida. Otra carta republicana es esta que va de Trujillo a Piura, en el cual pesa 1,5 onzas, el porte, de acuerdo con la tarifa, de £7 onza, entre del año 40, que vuelve el año 26, en la misma, pues son £10,5 más 8 de derechos, porque pesa más de 1 onza, pesa 1,5 onzas. Por lo tanto, pagó £18,5. Y bueno, llega el 21 de enero del año 51 y aquí se cambia muchas cosas, entre ellas los derechos de certificación. Aquí el artículo 5 de esta ordenanza o este decreto dice que se cobrará o se pagará £3 de plata para las cartas que no lleguen a 1 onza. Antes eran 4, ahora pasamos a 3. Y las que pasen de este precio, realmente sea de este peso, pagarían £6. De aquí me falta una coma, sería £6. Antes eran 8. También cambian las tarifas de vapor, que era £1, £2, porque aquí en esta fecha es cuando la administración peruana se hace cargo de los portes marítimos. Hasta entonces cobraba la PSNC, pero a partir de esta fecha la administración peruana pagó un fijo a la PSNC y cobraba los portes a los remitentes de las cartas o los destinatarios. Aquí están las tarifas que aplicaban. Una carta de esta época es esta, un certificado que va de Iquique a Lima, que circula por vía marítima. Dado que la distancia entre Lima y Iquique son de 383 leguas, y por tanto debía haber pagado un mínimo de £3,5 de porte terrestre, solamente pagó £2 para un peso de media onza a 1 onza, que se corresponde con la tarifa marítima del 24 de marzo, que es la que hemos visto antes, esta de aquí. Por lo tanto, no cobraron la tarifa terrestre, sino que cobraron la tarifa marítima. Y los derechos son £3 porque no pasan de 1 onza, este caso de aquí. Bien. Esto realmente es más que una certificación, es una transmisión de que el proveedor de cuños de la administración de correos envía unos cuños junto con esta carta en la cual se han impreso o se han estampado los cuños de jauja, franca y certificación, y al mismo tiempo la roseta de jauja, que luego lo veremos en época filatélica durante muchos años. Aquí se ve una impresión perfecta. Y aquí dice que es de Ayacucho, que le envía, pues el proveedor de cuños le envía los cuños junto con esta carta. Es interesante. Una carta de certificado de Arequipa a La Paz.
el porte son 3 reales, los derechos son 3, total 6 reales. Arequipa La Paz hay 85 leguas hasta la frontera, 3 reales de porte para una distancia de 85 leguas, doble, porque sería media una onza, más el derecho de certificación de 3 reales. Esta carta pertenecía a Percy Barjo, que se vendió el año 2013. Color azul es muy raro. Se usó, digamos, el color azul luego en temas marítimos. Y aquí están todas las rosetas de Arequipa. Bien, aquí hemos terminado la época colonial. Hay digamos, cartas de Trujillo, pero yo no las he puesto. Digamos, aquí eso, digamos, solamente es una muestra de las cartas. Si bien el 26 de febrero del año 58 todavía no era filatélico, si no tenemos en cuenta los sellos de la Pacific, porque los sellos empezaron el 10 de marzo del año 58, sí se decretó, digamos, las tarifas, tanto de portes como de derechos de certificación. Una carta sencilla valdría una peseta, que son 2 dineros. La doble 2 pesetas, el pliego 2 pesetas la onza. Y la certificación 1 peseta de derecho más el porte, la carta sencilla. Más de 10 onzas pagaría la mitad y más de eso pagaría 2 pesetas de derecho las cartas que pesan más de la sencilla. Cartas que pesan más de sencilla. Ejemplos. Esta es una carta sencilla que, digamos, va de Palpa a Lima, la tira de 4, y sería 2 dineros para el porte, más 2 dineros 1 peseta por la certificación. O sea, 1 peseta eran 2 dineros. Esta es una tira de 4, en las posiciones 1, 6, 11 y 6, significa que el último sello, el 6, se repite, porque está en la posición 16. Eso ya lo explicó Carlos Brenis, que la plancha del dinero, la posición 16, se sustituyó por sellos de otras posiciones. Esta es otra pieza interesante, una carta certificada de Lima a Huaraz, 9 de agosto del año 1862. La carta tiene 43 sellos, el primer retoque de la tercera emisión, una tira de 13, una de 10, 2 de 8 y 2 de 2. Pero aquí le falta un sello que está desprendido. Por lo tanto, serían 44 sellos los que habría en este pliego de tela, que desgraciadamente, como es de tela, pues la tinta se come la tela y con el tiempo se está perdiendo todas las señales de tinta. Yo tengo una fotografía de la subasta de Le Beau, en la cual esta parte de aquí se ve casi completamente bien. Alguien la tuvo durante un tiempo en sitios húmedos y luego se corrompió por la tinta la tela. Pero bueno, la pieza sigue siendo importante porque es un franqueo muy alto, es un franqueo de 42 pesetas de porte, o sea que son 32 onzas, de forma que las 10 primeras por 2 y las 22 restantes de 1 peseta. Y aquí se ve pues, que es la tercera emisión del primer retoque. Bueno, en febrero del año 66 se cambió la tarifa. En lugar de 1 peseta, las cartas sencillas y digamos 2 pesetas las que estaban por encima, se empezó a emplear una tarifa que era 50 centavos de certificación para todo tipo de cartas. Era un valor fijo de certificación. Este reglamento decía en su artículo 103 que toda carta certificada llevará las estampillas que correspondan a su peso. Y 5 estampillas de más de 10 centavos cada una, que es el valor fijo de la certificación. Y aquí tenemos un ejemplo, que es una carta de mayo de 67, va de Huancavelica a Lima, 2 dineros de un porte doble, más 5 sellos
5 sellos de un dinero que también son 10 centavos de certificación. Bueno, tengo que decir que digamos, el archivo Huancavelica es un archivo que hay muchas cartas certificadas que salió a finales a final de 1990 y que podemos ver, gracias a esto, digamos, muchos valores y cubrir muchos espacios vacíos que sin ellos no podían estar. Otra carta de Huancavelica, en este caso franqueada con sellos de la llama de 5 centavos. También tiene 50 centavos de certificación. Si nos fijamos bien, representa un porte. Aquí hay 12 sellos. Aquí vemos 10 y medio y otro que está por detrás, o sea, sea 11 más 1, 12. Por lo tanto, 12 sellos de 5 centavos, que serían 60 centavos, 10 centavos de porte, más 50 de certificación. Bueno, entonces, en enero del año 68 volvemos a la tarifa de febrero del 58. O sea, durante 2 años hubo una tarifa especial, esta desde febrero del 68 hasta enero del 68, o sea, 2 años. Arriba tenemos una carta de Huancavelica a Lima, con 7 sellos de 10 centavos de la Lima dentada 66. En ese caso sería un porte triple, tiene 3 sellos, y como pesa más, tiene el doble, que son 40 centavos, que serían, digamos, 4 dineros o 2 pesetas. Aquí está la firma del destinatario, sola, el mismo que aquí, y por detrás está la del remitente. Lo mismo aquí, estas son con la emisión de las llamas, lo mismo aquí con la emisión de los dineros verdes. En este caso es un triple porte también, porque aquí detrás hay un sello de un dinero para la parte de atrás. Por lo tanto, son 3 de un triple porte, más 4 de aquí de derecho de certificación. Aquí vemos ejemplos de un porte sencillo, sería, como decíamos anteriormente, al principio de todo, aquí sería un porte de un dinero verde y luego 2 dineros de certificación. Y esta, como pesa más de un dinero, o sea, pesa más de media onza, pues es un quíntuple porte. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9. Por tanto, son 5 sellos de porte más 4 de certificación. Aquí la carta, para que se viese, digamos, se ha abierto por la parte de atrás, se ve aquí el recibe y el remitente. Es una certificación de Moyabamba al Callao. Aquí está Moyabamba, y aquí está la marca de certificación. Otra carta de certificación, esta también es de un peso elevado. Estos son 20 sellos de la llama de 10 centavos que se corresponden con un porte de 17 veces, que serían 15 gramos, que era lo que entonces ya, digamos, valía un porte sencillo, pesaba un porte sencillo, perdón, por 17 serían 255 gramos, más un derecho de certificación de 30 centavos. Perdón, aquí ya estoy en otra fase. O sea, este es 68, que llega hasta el 21 de febrero del 74. A partir de aquí ya viene otra tarifa, como decía al principio de todo. En ese caso, la certificación son 30 centavos. O sea, que aquí, digamos, hay, lo que decía antes, hay 20 sellos, 3 corresponden a certificación y los demás corresponden a aporte. Aquí lo mismo, es la tarifa del 21 de febrero del año 74.
aquí una carta de Huancavelica Lima con una tira de 4 y un sello suelto. Aquí esta tiene la gracia de que es la parte derecha de la hoja. Aquí se ve el borde. Sea un porte doble, 20 centavos más 30 de certificación. Las marcas de certificado, Huancavelica, y está, de Lima. Esa otra es una carta muy rara porque tiene 4 sellos de la llama de 20 centavos. Por lo tanto, serían 4 por 2, 8. Sean 5 centavos, 50 centavos de porte más 30 de certificación. Un porte quíntuple. Aquí está también el recibí del destinatario, Chávez, aquí firma. Aquí también está. Esto se puede ver. Esta es una garantía de que la carta es auténtica. Otras cartas de febrero de la tarifa de febrero del 74. Aquí son 30 centavos de certificación. Estaba de Chiclayo a Trujillo. Aquí está certificación de Chiclayo con 50 centavos, tarifa doble más 30. Y aquí una que va de Huancavelica Lima. Aquí sería una sencilla, porte sencillo más 30. Porque estos de 20 centavos serían 40, la suma total. Sigo. Y empezamos con los sobres en dedos postales. Este es un sobre en dedo postal que va de Pasco a Callao. Aquí está el fechador de Callao, el 27 de octubre, y aquí está el de Pasco del 23 de octubre. Esta es, se le ha añadido un sello de 20 centavos de la llama, más un sello de 10 centavos del American Banknote. Porte siempre 10 centavos, más el derecho de 30 centavos. Y detrás lo pone, no contiene billetes, porque estaba prohibido que llevasen billetes. Y muchas cartas de esta época lo ponen. Igual que esta de aquí abajo. Esta es muy interesante porque este es un porte doble. Aquí son 20 más 20 más 10. Por tanto, serían 10 más 30. Serían 20 porte doble más 30 de certificación. Y no contiene billetes. Esta es lo mismo, aquí son 10 centavos rojos. Aquí lo interesante es que está franqueada con una peseta naranja, muy raro, y con un 10 centavos del American Note. Un porte sencillo de 10 más el derecho de certificación de 30 centavos. Y el sello de Lima principal en la recepción y también aquí el recibir del destinatario. Bien, aquí no quería adentrarme demasiado, digamos, a partir del año 79, Perú entra en la UPO. Si bien hubo una época en la cual entró, pero los ingleses no dejaban que entrase por el sencillo tema de que los ingleses costeaban los barcos de la Pacific. Y entonces decían, bueno, si el gobierno de Perú no costea los barcos de la Pacific, ¿cómo va a llevar las cartas hasta Panamá? De acuerdo con la OPU. Por lo tanto, hay que llegar a un acuerdo entre el gobierno de inglés y el gobierno de Perú para ver quién costea el porte desde Panamá, desde Perú hasta Panamá. Entonces, por eso, digamos, si bien Perú se inscribió y fue aceptada en la OPU en esas fechas, tardó luego unos meses porque los ingleses no lo aceptaron. Se decretó una tarifa en la cual los países que no pasaban por Panamá, como Brasil y Argentina, tenían una tarifa menor. En ese caso eran, para las cartas franqueadas de 15 gramos o menor, eran 10 y 24,
Bueno, aquí también hay otro sistema, que esto pasó en Perú, que también es curioso porque allí en esos años hubo una gran inflación. Entonces había dos tipos de moneda. Había la plata de ley y los billetes de banco. Más o menos el cambio estaba en 2,4 y 2,5. Los países de la OPO solamente admitían plata de ley, que era esta de aquí. Mientras que el país se comerciaba y iba todo con billetes de banco. Entonces hay sellos, que lo veremos luego, que pone plata, que significaba que eran billetes de plata de ley, que valían para ser, digamos, para franquear cartas al exterior. Bien, un certificado, Argentina costaba, o Brasil, costaba 15 centavos y en billetes de banco 36. Y pasando por Panamá, al resto de países de la OPO eran 15 y 36. Esas tarifas internas se mantuvieron hasta los años, a finales de los años 80. También, curiosamente, hubo un decreto del 12 de junio del año 79 en el cual las correspondencias que pasaban por Panamá se cargaban con un centavo adicional. Y este decreto fue abolido por la circular del 12 de febrero del año 81. Y eso es bueno saberlo porque a lo mejor vemos cartas que están franqueadas con 11 centavos y otras con 12 centavos. Y a veces dice, oye, ¿y por qué hay 12? Bueno, pues porque se cargaba un centavo de más. Ejemplo de una carta interior. Esta es una carta franqueada con 50 centavos del 11 de diciembre del año 80. La fecha de llegada es de Arequipa. Y aquí, digamos, como es tarifa interior, pues sigue valiendo la tarifa de 30 centavos del año 74, esta que hay aquí. Por tanto, era un porte doble y un derecho de 30 centavos. Los sellos de Cerro de Arequipa, de Lima, Lima tal, destinatarios. Este sello es muy raro. Otra carta interesante, esta ya es al exterior, con la tarifa de la UPO, estaba en Estados Unidos, 13 de agosto del año 87, de Callao a Augusta. Se franquea con un sello del American Banknote de 20, de 10, de 5 y de 2. Franqueo cuatricolor, realmente bonito. Que totaliza 37 centavos, que son 11 por 2, 22 de porte, más 15 de certificación. Otra carta que va de la OPO, estaba a Estados Unidos, perdón, aquí no, es a Italia. Es del 10 de julio del año 89, de Callao a Génova, se franquea con 3 sellos de 1 centavo, resellado el año 89 de la Unión Postal Plata Lima, y corresponde a un doble porte de 22 más 15 centavos de certificación, total 37 centavos. Y aquí a mí me sobra 1 centavo y no sé por qué. Y pregunto, ¿paso por Panamá? Pues no lo sé. Me sobra 1 centavo. A lo mejor alguien me lo aclara. Una tarifa de la OPO que va a Alemania. Estaba de Callao a Berlín, que es reenviada, y con 7 sellos de 10 centavos de la American Banknote, con la marca de acuse de recibo. Son 15 de certificación y un porte quíntuple que sea 11 por 5, 55 más 15, 70. Otra carta interesante que va a Alemania. Tiene 27 sellos de 1 centavos que están resellados con el triángulo tipo 8. Este triángulo aquí, que creo que hay 9 tipos o 10. Este es el que tiene 3 puntos a cada lado de una marca que hay aquí en medio. Más un sello de 10 centavos y 2 de 2. Resellados con lo que pone Unión Postal, Universal, Plata, tal. Que son 37 centavos, que son 15 de certificación y un porte doble. Hamburgo. Esta es una carta muy posterior, que la he puesto aquí porque a mí me parece muy bonita. Es una carta que va de Hilo a Manchester, pasando por Lima. Vaya. Y aquí está el registro, está franqueada con 50 centavos, digamos, de esta emisión. Y con el serial de hilo,
y aquí no me cuadran las tarifas. Y aquí pone un 33, que no sé si significa porte triple, serían 3 por 33, serían 3 por 11, 33, más 15, 47. Aquí le sobran, debe ser una tarifa que yo en este momento no conozco. Realmente, digamos, mi fuerte es hasta el año 74. Aquí lo pongo solamente por curiosidad para ver que hay cartas certificadas muy bonitas de Perú. Una carta que de los años 80, esta es de Arequipa a Londres, estas son las departamentales de Arequipa. Y aquí, descifrando la tarifa, he visto que aquí le falta un sello, por tanto serían 3 sellos y medio de 10, que harían 35 centavos blandos, porque hay los de plata que llaman duros y los blandos los que eran billetes de banco también. En el reverso hay un sello de 10 centavos más 4 de 5 centavos, pero ya de la Unión Postal Universal. Para un porte a Londres serían 22 más 15, 37 fuertes. Si el resto 20, quedarían 17. Bueno, tengo que decir que estos sellos, en principio, no estaban emitidos en estos años para circular fuera de Perú. Solamente podían circular en el Perú. Pero esto circuló y aquí no pasó nada. Entonces, si eran 37 fuertes, centavos fuertes, si estamos 20 de estos de aquí, de plata, quedan 17, por 2,5 son 42,5 blandos y se poseen 45 centavos. Y se aceptó el franqueo, que en muchos casos no se aceptaba, estos sellos. Aquí tenemos ya la Guerra del Pacífico, que esto fue, la oficina postal peruana estuvo bajo el régimen chileno desde el 1 de diciembre del año 81 al 23 de octubre del año 83. Esa carta es del 23 de julio del año 83. Va de Lima a Fredet, Batavia, que son las islas holandesas. Un destino rarísimo. En principio está franqueada con 4 sellos chilenos de 5 centavos y uno de 1, que serían 21. Total 21. Pero para mí que le falta un sello de 5 centavos para hacer el franqueo de porte sencillo. 11 más 15. No sé, digamos, yo creo que le falta un sello. En todo caso sí que se emitió, porque pasó por San Francisco. Aquí está San Francisco. Y luego fue, pues, digamos, es la oficina chilena de Lima, y fue a Batavia y ya fue a su sitio, a su destino. Pero pasó por Estados Unidos. Aquí está el sello también de una pegatina de San Francisco. Es interesante. Este es un franqueo muy alto, digamos, con sellos chilenos durante la ocupación de Perú, bueno, de una parte del Perú. En este caso el franqueo son de 213 centavos, son 200 más 10 más 3, 213. Uno de los franqueos más conocidos. Aquí pone 16, pero esto dice a mí no me cuadra. Si fuesen 18 serían 18 por 11 más 15 da 213 centavos, que sea, digamos, la suma de los sellos que están aquí. Este es el consulado italiano de Lima y va a Roma. Y ahora vamos ya finalmente los departamentales. Este es el departamental de Arequipa. Aquí tenemos 4 y 5 sellos de 25 centavos. Este es para correo interior, digamos, uno de 10, que es este de aquí, y uno de 5 centavos, también resellado. Todos están resellados, estos están resellados con 81, 82, y este está con Arequipa, que se ha borrado la fecha y el M y la T de la parte de abajo. En principio, digamos, serían la certificación, esto totalizan 140 centavos, digamos, en 25 por 5, 125, más 10, 135, más 5, 140. 140 centavos,
certificación 30 centavos interior de Perú. Por tanto, el porte son 110, o sea, sería un porte de 11, o sea, un peso de 11 portes, que realmente es alto. Y aquí pone, contiene documentos importantes, con la firma. Y finalmente una carta muy interesante que es el departamental de Puno. Esta carta va de Puno a Juli. Es de febrero del año 1882. Se franquea con 16 sellos de 10 centavos con diferentes resellos de Puno. La certificación serían 30 centavos, por tanto el porte serían 130, o sea, 13 portes, muy alto. Además, si nos fijamos, aquí hay un sello reutilizado que se ve claramente, tiene matasellos de color rojo, aquí hay uno y aquí hay otro. Y según un certificado de Bustamante que acompaña esta carta, esos 4 sellos de aquí son falsos. Son falsos. Y bueno, pues esta carta, que es interesantísima, cierra, digamos, mi estudio del Perú en cuanto a cartas certificadas desde el principio de la colonia, desde el año 1779, terminando hacia finales de los años 1880. Es un resumen de todo, un resumen, no es un estudio profundo, sino es un resumen, digamos, del correo certificado en el Perú. Y bueno, pues nada, pues muchas gracias a Manuel Arango porque me cedió las cartas del archivo Kew Garden, y también a Henry Marc y Afonso Molina y a todos vosotros, amigos de mi oficina. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muy interesante presentación. Gracias, Jesús. ¿Algunas preguntas o comentarios para Jesús? Yo tengo. Adelante. Jesús, muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. Contestando tu pregunta, no conocía el sobre que pusiste. El porte es correcto, los matasellos, al menos hay 4 matasellos ahí que sí son correctos de Costa Rica, uno circular, uno ovalado, el fechador que está sobre las estampillas y había uno más. Está muy lindo. O sea, el fechador, las estampillas, el circular entre las multas y el ovalado son correctos. Los matasellos en color rojo y las anotaciones no son de Costa Rica. Bueno, quizás alguna quizás sí, ¿no? Digamos, a lo mejor este número de aquí, esta carta no es mía, pero, digamos, la he puesto aquí como señal de la importancia que tienen las cartas certificadas, ¿no? Y lo bonitas que son. Y lo difícil a veces que son descifrarlas, ¿no? Aquí decía que puede haber cerca de 14 o 15 marcas y señales diferentes, que digamos lo bonito es poder descifrarlas todas. Y el por qué se franquea con 3 chelines y un penique, y por qué está ese penique tachado, y por qué tal, ¿no? Todo eso es importante. Sí, está muy lindo y como te digo, yo no conocía ese sobre de la primera emisión de Costa Rica. Es bonito, que sí. Bastante, y debe ser más bonito lo que cuesta. Si fuera mío, lo podría vender en muchísimo dinero. Bueno, no, oye, no es mía la carta esa, solamente la he puesto aquí como ejemplo. Muy linda. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Jesús? Sí, a mí me encanta el tema, las cartas certificadas son muy lindas porque, como dijo Jesús, son franqueos múltiples y son muy decorativas, ¿no? Son hermosas. Claro. Lo que sí son muy raras. Son raras porque generalmente las administraciones, antes de la UPU, cuando la recibían del destinatario, se guardaban en la administración durante un tiempo y a partir de cierto tiempo luego se quemaban, se destruían. Y por eso, digamos, hay tan pocas. Quizás en el caso del Perú, en los años
finales de los 60, principios de los 70, están las cartas de Huancavelica, que está, según contó Henry y Aldo, es un archivo que se encontró a finales de los años 90, y aquí sí que hay bastantes cartas que no se destruyeron. Como tampoco se destruyeron muchas cartas que pone certificación a Lima. Pues que las demás del Perú, las demás son rarísimas y son, digamos, casos excepcionales. Sí. Si me permites ahí, Jesús, porque afortunadamente Aldo y yo tuvimos de primera mano ver el archivo de Huancavelica, y es bueno cualificarlo en el sentido de dimensión, ¿no? Digamos, del gran porcentaje de cartas certificadas que habían ahí, las cartas con los que llamamos las estampillas clásicas eran la menor proporción. Con el dinero o con inclusive las llamas dentadas. La abundancia, digamos, en porcentaje dentro de los certificados está con la emisión de 1874. Y yo le pondría más o menos un 22, para redondear, 20% a la parte clásica, 80% a la parte post-1874. Si es que tuviera que poner porcentaje. Eso por un lado. Y si me permites una aclaración, ya que estoy ahí, cuando Perú entra a la UPU, si me permites ampliar eso un poquito. Cuando el Perú entra a la UPU, estaba todavía bajo contrato con la Pacific Steam, entonces el llevar el correo de Callao hasta los otros puertos, todavía estaba en vigencia. Obviamente la Pacific Steam quiso renegociar ese contrato, pero la razón principal, según entiendo yo, por qué el Perú fue aceptado, pero todavía tuvo que completar otros requisitos, era el cruce en Panamá. Entonces Inglaterra argumentaba de que podía llegar la carta hasta la costa del Pacífico, pero Perú no tenía modo de cómo hacerla llegar hasta la costa del Atlántico y que Inglaterra no iba a asumir ese costo, así que le exigió, digamos, a Perú de que se implemente una agencia postal peruana en Panamá. Y ese es el nacimiento de la agencia postal peruana en Panamá y lo que llevó un poco a la demora de que Perú fuera totalmente aceptado como miembro de la UPU. Yo es que he leído un artículo de Percy Barhow en el cual hacía referencia a unos archivos que habían en Suiza, en la UPU, en la cual, digamos, Inglaterra se había opuesto. Y básicamente era un conflicto entre quien, digamos, tú has dicho muy bien, ¿no? Digamos, Inglaterra costeaba la Pacific. Y digamos, Inglaterra quería pagar menos a la Pacific y que Perú contribuyese al pago, digamos, de las cartas que iban a la UPU. Así es. Sí. Esa es una de las razones. Gracias. ¿Alguna, Aldo? Hola Jesús, buenas tardes en Lima. Buenas noches para ti. Bueno, sí. Espectacular conferencia, te felicito. Algunos detalles, el archivo Huancavelica no es de los 90, es de los 80. Particularmente el año 89 fue el año donde lo encontramos. Aparte, quisiera ver si puedo compartir una imagen. Me gustaría tener tu opinión al respecto de una carta certificada. Tendríamos que salir, ¿no? Sí, hay que salir de tu participación, Jesús, por favor. ¿Quién lo hace? Sí, ahí estamos. Venga. Esta es una carta certificada del año 64, oficial. ¿Me puedes dar tu opinión al respecto? Aquí veo que hay algo aquí, ¿no? ¿Qué es esta cosa que hay aquí? Discúlpame. Yo veo aquí como si hubiese algo que tapa la carta. La etiqueta. Ah, la etiqueta. Ah, vale. A ver. ¿Cuál es esta? Pero esto es certificado. ¿Dónde dice certificado? Es certificada. ¿Dónde dice? ¿Ves el recuadro rojo? Ese no rectángulo rojo. Sí. Ese rectángulo rojo que está debajo del escudo peruano. Ajá. Dice registered. Ok. Pero en Perú no fue registrada. No hay marca de Perú justamente registrada. por eso justamente estoy preguntando. Oh, okay. Porque, mira, tiene una marca, First Postage Not Paid, tiene el Panama Transit, tiene la tarifa de 480 que concuerda exactamente, que si no me equivoco, con estos 480 del sobre.
Perdón, etiqueta, más la tarifa francesa 80 centavos, va a 5.60. O sea, digamos que más o menos cuadran todas las tarifas. Los 4 chelines aquí, que están tarjados, porque pasó de Londres, pasó a París. Ya, y este rectángulo que dice Registered Postage Paid, algo de eso. Tendríamos que leerlo bien, ¿no? ¿Qué otra marca peruana Ahí lo tiene? tienes. Registered Postage Paid, ahí lo tienes. ¿Qué, ¿Qué otra qué- marca peruana? Solamente la marca del escudo. y eso no es postal, eso es Eso no es postal, eso es del del quien lo ministerio. envía. Ese es del ministerio. La carta ¿de dónde sale la carta? La carta supuestamente sale de Lima. Supuestamente. Realmente es una plica, ¿no? Es un envoltorio. Oye, tiene esa carta, digamos así, a bote pronto no te la puedo contestar, ¿no? Digamos, esto hay que estudiar a fondo. Claro. Porque esto no es una carta certificada que sale de Perú, sino que de alguna forma entonces la certifican en Inglaterra. O sea, la dan como certificada en Inglaterra, la consideran certificada. Hay marca del consulado británico porque se podía mandar certificado a través del consulado británico. Pero ¿dónde está la marca? Yo no tengo en este momento el reverso a la mano. Sí, Está la marca, hay una marca de tránsito que te darás cuenta ahí que dice sí. algo de Londres. Yo debo imaginar que debe haber acá un circular a Callao. Sí, ese sobre está en el libro de Piaggio y alguna vez lo discutí con alguien y si me permites, si puede ser un mishandle cuando llegó para allá. Ahora, en el Perú, si pasó por el correo o no pasó por el correo peruano, lo pueden No. haber dado de frente al BPO y el BPO aceptaba certificación, pero generalmente le ponía el PEIDAR Callao. Entonces estamos hablando, Ni si tú hubieras tampoco, sido el... No tiene ni, pinta de tam- Callao. ni tampoco es un certificado inglés, digamos. Exacto, exacto. No lo es. Yo No lo tengo, es. lo que pasa que no es de esta conferencia, sino de otra. Yo tengo un certificado inglés que sale de Callao. Claro. Y Ok, existe. perfecto. Y salen con Pero, todas las de la ley, porque esas tenían pues pero claro, súper... no tiene sellos peruanos, por tanto No. no la he incluido en esta charla, porque digamos En esta es charla. Ok, exclusivamente inglés, Claro. con sellos perfecto. ingleses y todo. Yo creo que esto que presentas no es ningún certificado, Aldo? Ujú. O sea, está marcado como certificado en Inglaterra. No, Puede ser no un lo sé. mishandle, puede ser... Bueno, Registered Postage Paid. Pero, oye, a lo mejor le han puesto un sello, pero a lo mejor alguien se ha equivocado a poner el sello, qué sé yo. Puede ser. Pero digamos, la carta no tiene ninguna pinta de ser certificada. No tiene pinta, no tiene marcas de certificación de salida. Solamente la considera como registrada en Inglaterra. Ni tampoco de tránsito, ¿no? No. Solamente. Claro. Ok, gracias. Bueno. Bueno, y Esta esta sí la que la conoces. conozco, la tiene Bashbit, esa carta. Esa fue Bash. Esta yo también empujé cuando fue esto en Corinfila, pero se la quedó Germán. Sí, acá había un tema de Esta, controversia. Para mí la carta es legítima, pero mucha gente estuvo discutiendo sobre la legitimidad de la misma. no, tú ya has escrito un artículo sobre el particular de Lima. Sí. Para mí la carta es legítima. Pero esta sí Para la mí conozco, también. ¿no? Oye, hay otra carta también, digamos, con esta marca, pero no es Con la certificada, marca no para puede ser. Sí, que fue de El sello Lujón. este, Esta fue parte del archivo de Huancavelica. Sí. Esa carta la conocía yo, bien. Fíjate que tenía 10, 20 y 10, o sea que sería 1 más 30. ujú. 1 más 30. Perfecto. Lo que pasa es Sí. que ha habido mucha controversia porque la huella aquí de la pluma que cancela las 2 primeras estampillas no llega, creen que no llega a tocar. Me dejo ver acá en el cursor, dicen que no llega a tocar al sobre y por ende no toca al impreso del 10 centavos rojo. Y entonces, digamos, se duda de que podía ser el Se hablaba que era como el que impresor. hubiese sido agregado, pero desde mi punto de vista no, para mí siempre fue una carta legítima. Yo en mis manos no la he tenido, pero Ok. digamos, sé que la tiene Germán. Sí, es de Germán. Sí. Muchas gracias, Jesús. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Yo tengo una pregunta final, Jesús. Curiosamente, el certificación a Lima, en la marca colonial, es mucho más común que la Lima certificación franca, la republicana. A mi modo de ver y por lo que yo he visto, tú mencionas 26 de la certificación a Lima, me parece haber visto las que tú tienes y he visto algo más, así que estamos por ahí. Pero de la otra he visto muy pocas. ¿Ha sido también tu experiencia? ¿La has visto, la Lima certificación franca, la has visto en otro color aparte de negro? No, hay una en rojo, Hay una en rojo, ¿no? que la he presentado aquí. Oh, ok, ese me pasó entonces. Creo que puede haber 5 o 6 no más, ¿eh? Sí, esa es bastante rara. Sí, sí, es rara. Aunque digamos, circuló muchísimos años, pero es que las cartas republicanas son más raras que las coloniales. Exacto. Eso es una cosa Sí. interesante y me alegra que lo hayas dicho porque es una cosa que se tiene en concepto al revés, ¿no? En el caso de Perú es exactamente eso, lo republicano es más raro que lo Sí, sí, colonial. es que es así. Exacto. Sí. Y además, digamos, también la primera época filatélica es rarísima. O sea, Así encontrar es. cartas certificadas del 58 hasta el 64 es rarísimo. Así es. Sí, sí. Muy raro. Walter. Sí, muchas gracias Jesús por la charla, muy linda. Una pregunta, las registradas, las certificadas a principio de la época republicana o en la época colonial, ¿se sentaban en folios, se escribían? Porque he visto las de, por ejemplo, las de Montevideo que se ponían incluso en el sobre, sentada en el folio número 4, en el folio número 7 y así sucesivamente. Acá me pareció ver que no se escribía eso, pero no sé cómo era el funcionamiento. ¿Llevaban un registro? No sé. Si querés Bueno, te muestro la de Montevideo, sí. digamos, en la época colonial y también en la republicana, porque siguieron las mismas directrices de la colonial, cada estafeta tenía digamos, su listado y sobre todo las certificadas. Incluso se ponía el nombre en las guías de correspondencia, así como las cartas sencillas o dobles o las triples o de peso no se ponía el nombre en las guías de correspondencia. Si tú buscas guías de correspondencia, muchas veces puedes ver que pone certificada dirigida a fulanito o a menganito. Lo que pasa que con el tiempo, cuando ya empezó a haber mucho mayor número de cartas, luego ya no se hizo. Eso cuando solamente lo verás en las primeras épocas. Cuando ya hay mucho volumen de correspondencia, entonces decían cartas certificadas tanto, y ya está. Pero digamos, se puede ver en las cuentas de las administraciones, en la época colonial, y también en las guías de correspondencia. En el caso de Uruguay, no conozco guías de correspondencia. Sí conozco de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Chile. A lo mejor tú tienes guías de correspondencia. A lo mejor, si te fijas bien, allí pone, pues, dos sencillas por 2 reales, 4 reales. Y a lo mejor abajo pone una certificada fulanito, tanto. ¿Sí? A ver si se ve lo que compartí. Sí. ¿Viste lo que dice acá arriba? Sentado al folio 4. Sentado, en la derecha, sentado al folio 26. Y así en todas. Esto es una característica de Uruguay y yo no lo he visto en los demás sitios. En Argentina también se ponía el número del certificado. El número sí, pero no asentado. En el folio, no. ¿En qué folio estaba? No. Y lo he visto recién cuando se fundó el Correo Uruguayo. O sea, inmediatamente que se fundó el Correo Uruguayo en 1828, ahí empezaron a poner eso. Se ve que era una costumbre de acá nomás, no era en general. Pero antes no, y digamos durante la ocupación brasileña, esto tampoco se empleaba, ¿no? ¿O sí? No, de ahí no hay cartas certificadas. No o sea, conocidas, no se conoce. Sí. Se conocen a partir de la fundación del Correo Uruguayo en 1828. Claro. Hombre, realmente yo he escogido el tema de Perú porque da para mucho, da desde... Es un país que da para mucho en este caso. Quería ver las similitudes, a ver si eran un uso general o no. Gracias.
Quizás el país que se parece también más puede ser Argentina. También empieza en la época colonial y vamos y termina la época filatélica. Sí, pero En la hay época, mucho menos piezas de Argentina. Muy pocas hay. En la época colonial, pero poquísimas. claro, porque también digamos, el virreinato del Reino de la Plata, del Río de la Plata, era mucho más pequeño en habitantes que no Perú. Y también en cuanto a negocios y mercancías, había más en Perú que en el Río de la Plata, aunque el Río de la Plata también era importante. Pero claro, Perú era más importante en aquella época. ¿Y qué tal en México, que también tenía mucho el virreinato de la Nueva España? Eso se lo preguntamos a Jaime. Lo que hace muy complicado a México es la geografía y las rutas, porque hasta cierto punto toda la costa del Pacífico es lineal. Mientras que en México estás hablando desde Yucatán hasta California. Entonces precisamente una de las áreas que más me interesa a mí es el tránsito, el transporte de la correspondencia. Porque dependiendo, por ejemplo, para darte un ejemplo, el puerto de Tuxpan. El puerto de Tuxpan era accesible solamente una época del año por tierra y otra época del año tenía que ser por tierra, cabotaje a Veracruz o a Tampico. Entonces, en una carta tienes que definir la época del año y por dónde pudo haber ido. Y esto es por ponerte nada más un ejemplo. Sí. Y luego tienes el elemento adicional de correspondencia filipina y correspondencia de Centroamérica que pasaba por México para ser transportada a otros destinos. Entonces, es muy complejo. Es complicado. Todo es complejo en la filatelia mexicana. Por eso asusta a mucha gente y afortunadamente por eso los precios de la filatelia mexicana comparada con otros países hermanos no alcanzan los valores. Y digo afortunadamente para los que no podemos gastar las grandes fortunas comprando piezas raras, ¿no? Pero Jaime, sí. En tu colección tienes por lo menos, que yo sepa, 15 certificados coloniales. Tengo por ahí. Por lo menos 15. Y tengo uno de 1770. Sí, lo sé. Es el primero de América. Pero mucho por escribir y mucho por descubrir. Entonces, pues no deja de ser un reto. Sí. Qué bueno. Jesús, Dime. Gracias, estuvo chévere. Quisiera solo aclararme un tema. Tú dijiste que la marca más antigua de Quito es del 73, la certificación de Quito es del 73, creo. ¿Es un dato de archivo o hay la marca? No, yo no he hecho eso. Me parece que lo dijiste cuando hacías la lista de las certificaciones. ¿De cuánto es la marca? Es de la que va de Piura a Quito, es de 1785. Ya. ¿Y eso es un dato de archivo? No, está en la carta. Ya. La carta lo pone, digamos, sale de... ¿Es de Piura a Quito? De Piura a Quito, sí. Una carta preciosa. Entonces entendí mal, gracias. Sí. Que además esta es la segunda de América del Sur, si no tenemos en cuenta las cartas que vio Manuel Arango en Londres, ¿no? Porque la primera la tiene Pablo Reim, de Argentina. Pablo? Se alejó un rato, creo. Bueno. Sí. ¿Alguna pregunta o comentario adicional para Jesús? Solamente felicitarte, Jesús, fue fantástica como de costumbre. Esta es para bajarla y archivarla. Eso es lo bueno. Va a estar ahí. Jesús, nuevamente muchas gracias, bastante informativo. Fantástico. Y esta noche...